la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio. Y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos y traerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el séptimo, y las cejas de sus ojos, todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua, y se limpia. El día octavo, tomará 2 corderos sin defecto, y una cordera de 1 año sin tacha, y 3 décimas de efa de flor de harina, para ofrenda amasada con aceite, y 1 log de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Yahweh al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el log de aceite y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Yahweh. Y degollará el cordero en el lugar donde se degolla el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario. Porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo, el sacerdote tomará del log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda. Y pondrá su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá el aceite con su dedo 7 veces delante de Yahweh. De lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica. Y hará el sacerdote expiación por él delante de Yahweh. Ofrecerá luego al sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto. Y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y 1 décima de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda y 1 log de aceite. Y 2 tórtolas o 2 palominos, según pueda. Uno será para expiación por el pecado y el otro para holocausto. El octavo día de su purificación traerá estas cosas al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahweh. Y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el log de aceite y los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Yahweh. Luego degollará el cordero de la culpa, el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda. Y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Yahweh. También el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el lomo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa. Y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica,
para reconciliarlo delante de Yahweh. Asimismo ofrecerá una de las tórtolas o uno de los palominos, según pueda. Uno en sacrificio de expiación por el pecado y el otro en holocausto, además de la ofrenda. Y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar, delante de Yahweh. Esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra y no tuviere más para su purificación. Habló también Yahweh a Moisés y a Aarón diciendo: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa. Y después el sacerdote entrará a examinarla. Y examinará la plaga. Y si se vieran manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Y al 7º día volverá el sacerdote y la examinará. Y si la plaga se ha extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote, arrancarán las piedras en que estuviera la plaga y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. Y hará raspar la casa por dentro alrededor y tomarán fuera de la ciudad, en lugar inmundo, el barro que rasparen. Y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Si la plaga volviere a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará. Y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará, por tanto, la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa. Y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Y cualquiera que entrare en aquella casa durante los días en que la mandó cerrar, será inmundo hasta la noche. Y el que durmiere en aquella casa, lavará sus vestidos. También el que durmiere en la casa, lavará sus vestidos. Mas si entrare el sacerdote a examinare, y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después de recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa, porque la plaga ha desaparecido. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas y madera de cedro, grano e hisopo. Y degollará una avecilla en una vasija sobre aguas corrientes. Y tomará el cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa 7 veces. Y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera de cedro, el hisopo y la grana. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo. Así hará expiación por la casa y será limpia. Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña, y de la lepra del vestido y de la casa, y acerca de la hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca, para enseñar cuando es inmundo y cuando limpio. Para enseñar cuando es inmundo y cuando limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Gracias. Pues sí, efectivamente, esta es la ley acerca de las personas con lepra o las casas que se van llenando con lepra.
Aquí vemos cosas muy interesantes que ahorita vamos a platicar. Mi pregunta inicial fue con algo de, como dicen, de jiribilla, de qué respuesta tendría un católico si le preguntamos qué opina un cristiano, viceversa, y de todas las religiones, y terminé que qué opinaría un judío acerca de todas las demás, y casi todos concordaron en que un judío, su respuesta sería que todos son paganos. ¿Por qué? Elvira lo dijo, porque no cumplimos la ley de Dios. Y ahora les pregunto, ¿Yeshua qué es? ¿Cristiano, católico, musulmán? Judío, exactamente. Entonces por ahí va la respuesta, ¿ok? Yeshua es judío y él es el único que puede determinar quién es pagano y quién no. Y en base a algo que ya él mismo dijo, en base a la obediencia de sus mandamientos. Pero ¿qué tiene que ver la ley de la lepra de una persona o de una casa con nosotros? Nosotros hasta ahorita no conozco a nadie que tenga lepra físicamente, pero la lepra también puede ser espiritual, al igual que la levadura. La levadura y la lepra son algo muy parecido. La levadura en hebreo se dice hametz y es una influencia corruptora, una impureza oculta que manipula y corrompe elementos más puros, al igual que la lepra. La lepra también es una influencia corruptora y una impureza que va corrompiendo las cosas puras. Si se fijaron aquí en esta lectura está muy interesante cómo inicia todo. Sabemos que todos los sacrificios que se hicieron antes del sacrificio que hizo nuestro Señor y Mesías Yeshua, todos estos sacrificios son sombras del sacrificio que Él iba a realizar. Y aquí vemos la ley referente a la persona afligida con lepra. En el día de su purificación será traído al sacerdote. ¿Quién es nuestro sacerdote actualmente? Nuestro único y gran sacerdote. ¿Quién es? Yeshua. Yeshua, exactamente. Entonces, Él es el único que nos puede examinar si tenemos lepra o no. Luego dice que el sacerdote examinará fuera del campamento a la persona, lo va a examinar y verá las llagas de la lepra, si han sido sanadas o no. En caso de que fueron sanadas esas llagas de lepra, mandará traer 2 aves vivas junto con madera de cedro, hilo de escarlata y hojas de orégano, dice aquí mi versión. Fíjense qué interesantes elementos. Son 2 aves, madera de cedro, hilo escarlata, y luego dice que el sacerdote ordenará sacrificar a las aves en una olla de barro sobre agua corriente. Una va a ser sacrificada y la otra será dejada en libertad. Con la madera de cedro, hilo escarlata y hojas de orégano, los mojará con la sangre del ave sacrificada y todo lo sumergirá en agua corriente. Y después dejará en libertad al ave viva, rociada con la sangre y todo, y la dejará en libertad. Aquí vemos que hay 2 elementos muy importantes que son las aves, una ave sacrificada y la otra es viva, será dejada con vida. La ave sacrificada simboliza la muerte de nuestro Señor Yeshua y la que se deja libre es la resurrección. Y fíjense los elementos: agua, escarlata y madera de cedro. Probablemente por estos elementos podríamos determinar que la madera en que fue crucificado Yeshua era de cedro. Y están también todos los demás elementos. Agua. Cuando a Yeshua se le perforó su costado, derramó agua y sangre. Los mismitos elementos que aquí vemos. Y bueno, etcétera. Ya viene que fue purificado y se termina de purificar, lavar sus ropas, su pelo, se bañará en agua, etcétera, etcétera, y después será limpio. Al igual
que nosotros somos limpios por el sacrificio que hizo Yeshua, y que fuimos rociados con su agua y con su sangre, y vemos todos los elementos, ¿verdad? Y después viene la ley referente a las casas con infección de lepra. Dice aquí otra vez, el sacerdote se le manda a llamar, viene a inspeccionar la casa, ve las piedras infectadas con lepra y él determinará si es lepra o es una mancha común. En caso de que sea lepra, pues vienen las instrucciones para purificar la casa. Posteriormente viene el sacerdote y revisa si la mancha de lepra se quitó, y si no, ¿qué es lo que ordena? Que se derrumbe esa casa, ¿verdad? Que se venga abajo. No está pidiendo que reedifique esa casa, sino que sea derrumbada completamente. Ahora mi pregunta, ¿qué podría significar esta casa infectada con lepra? ¿Qué creen? Nuestros pecados. La lepra sería el pecado, la desobediencia, pero la casa en sí, El mundo, el mundo, podría ser, La propagación del pecado. sí, pero sobre una casa. Esa casa podría ser bien nuestro cuerpo o bien nuestra religión, sea cual sea. Imagínense que viene Yeshua ahorita y lo invitamos a alguna reunión, ya sea en una iglesia evangélica o en una iglesia católica o mormona o testigos de Jehová. ¿Creen que encontraría manchas de lepra en todas o en ninguna? ¿O nomás en una sí y en una no? En todas. En todas, efectivamente. Y entonces él determinaría cómo limpiar esa mancha de lepra. Nos diría a cada quien, en esta iglesia cristiana esto está leproso y hay que limpiarlo. En esta casa católica esto está lleno de lepra y hay que limpiar esto. En los testigos de Jehová esto es la lepra y hay que sacarla. Si se sacó, entonces quedó limpia esa casa. Pero si no se sacó, ¿qué ordena el sacerdote? Tumbarla, ¿no? Destruirla, exactamente. Y hasta la fecha, después de que Constantino hizo esa bonita conjunción entre las religiones paganas y el cristianismo, absolutamente todas las religiones llamadas como cristianas tienen su mancha de lepra. Probablemente unas manchas más grandes, probablemente unas manchas más pequeñas, pero han pasado ya prácticamente 1700 años y ninguna casa ha sido limpiada de la lepra, mucho menos purificada porque no ha habido limpieza. Entonces, ¿qué sigue? Destruirlas, ¿verdad? Y no me refiero que vayamos y que destruyamos todas las iglesias evangélicas o católicas, pero si nosotros estamos tratando de acercarnos más a Dios, pues lo que podemos hacer es destruir esas casas en nuestro interior y seguir a lo que Yeshua está ordenándonos, él como sumo sacerdote. Mira, te quiero dar agua. Vamos a ver lo que sigue. En Éxodo 23, Éxodo 23, 20 al 27. ¿Quién lo quiere leer? He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere,
seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo, quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Yahweh vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Gracias. Aquí Dios nos está diciendo que Él ha enviado a su ángel delante de nosotros para guardarnos en el camino y que nos lleve al lugar que Él ha preparado. ¿Quién estará hablando aquí? ¿Cuál será ese ángel que nos está guiando y guardando? Yahweh. Ajá. Yahweh. Así es. Dice que Él no va a perdonar ninguna obra de maldad tuya, puesto que mi nombre reside en Él. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Pues Yahweh, ¿verdad? Ni siquiera los ángeles pueden perdonar, solamente Dios. Y luego dice que cuando lleguemos a la tierra que Él prometió y hace lo que Él dice, escuchamos lo que Él dice, entonces Él será un enemigo para nuestros enemigos y adversario para nuestros adversarios. Aquí nos da una serie de instrucciones, que no adoremos a los dioses que nuestros padres no adoraron, ni los servirán, ni seguirás sus prácticas. Más bien, demolerás completamente y destrozarás en pedazos sus estatuas de piedra. Y aquí vemos otra vez la destrucción de la lepra. Y algo muy interesante, dice que no servirán ni seguiremos sus prácticas. ¿Las prácticas de quién? De todos los que no son obedientes a Yahweh. Así se llamen como se llamen. Si no son obedientes a la ley de Dios, entonces dice que no debemos de seguir sus prácticas. Ahora vamos a Deuteronomio 12. Del 29 al 32. Lo voy a leer. Dice, cuando Yahweh su Dios haya cortado de delante de ustedes a las naciones que ustedes están entrando para desposeer, y cuando las hayan desposeído y estén viviendo en la tierra de ellos, tengan cuidado. Después que ellos hayan sido destruidos delante de ustedes, no serán entrampados en seguirlos, para que averigüen por sus dioses y pregunten, ¿cómo servían a sus dioses estas naciones? Yo quiero hacer lo mismo. Ustedes no harán esto a Yahweh su Dios, porque ellos han hecho con sus dioses todas las abominaciones que Yahweh odia. Ellos aún queman sus hijos e hijas en el fuego a sus dioses. Aquí Dios nos está ordenando que no preguntemos cómo los demás pueblos adoran a sus dioses, porque es abominación, es paganismo delante de Dios. Y que mucho menos digamos, yo quiero hacer lo mismo. Y ahora mi pregunta para cristianos y para católicos, ¿no estaremos siguiendo las prácticas y las adoraciones de los dioses antiguos y paganos? Sí. El formato de las reuniones, tanto en unos como en otros, es meramente pagana. Y vamos a seguir viendo por qué. Vamos a Levítico 18.
del 3 al 5. Leo, ¿Sí? no se ocuparán de las actividades encontradas en el pueblo de Midrayim, donde Egipto. ustedes vivían, y no se ocuparán en las actividades encontradas en la tierra de Canaán, donde yo los estoy llevando, ni vivirán por sus leyes. Ustedes obedecerán mis estatutos y mis leyes y caminarán conforme a ellos. Ustedes observarán mis estatutos y mandamientos. Si una persona los hace, ella tendrá vida por medio de ellos. Yo soy Yahweh. Gracias, Ninguno de hasta ahí. ustedes. Mizraim significa Egipto. Aquí Dios nos está diciendo que no nos ocuparemos de las actividades de cuando vivíamos en Egipto y que tampoco haremos las actividades encontradas en la tierra de Canaán, donde yo los estoy llevando, ni vivirán por sus leyes. Y ahora, ¿bajo qué leyes hemos estado viviendo todo este tiempo? Hablando espiritualmente, ¿no? Hemos estado viviendo de acuerdo a las leyes de las doctrinas conforme a las que nos enseñaron nuestros padres. Y esas doctrinas, muchas, son equivocadas, porque muchas de ellas no corresponden a lo que Dios instituyó, ni en formato, ni en nada prácticamente. Entonces, fíjense, dice, ustedes observarán mis estatutos y mandamientos. Si una persona los hace, ella tendrá vida por medio de ellos. Esto quiere decir que si queremos vivir la vida en abundancia que Yeshua prometió, debemos de vivir observando los estatutos y mandamientos de Dios y desechando las leyes que nos han impuesto, las leyes religiosas, repito. ¿Qué leyes podrían ser? La celebración de fiestas que definitivamente no le agradan a Dios. Celebrando un día que Dios no instituyó, hablando como un día especial, ¿no? Y etcétera, etcétera, etcétera. Podemos nombrar una lista interminable. Y esto cada vez se está poniendo más fuerte. Vamos a leer Jeremías 10, del 1 al 4. Dice, oye la palabra que Yahweh te habla a ti, oh casa de Israel. Fíjense, le está hablando Dios a la casa de Israel, no a la casa de Judá, no a ninguna otra casa, sino a la casa de Israel. No le está hablando a los cristianos, no le está hablando a los católicos, ni mormones, ni testigos de Jehová. Dice específicamente, oh casa de Israel. Aquí está lo que Yahweh dice. No aprendan los caminos de los gentiles. No se alarmen por los signos astrológicos, aunque los gentiles se alarmen. Porque las costumbres de las naciones son vanas. Ellos cortan un árbol en el bosque, la obra de un artesano, o una imagen fundida. Son embellecidas con plata y oro. Ellos lo aseguran con martillo y clavos para que no se mueva. Como una un espantapájaros en un huerto de pepinos, no puede hablar, tiene que ser llevado porque no puede caminar, no le tengan temor, no puede hacer nada malo a sí mismo, no puede hacer nada bueno. Y bueno, aquí vamos a hablar de lo más sencillo que es un árbol en el bosque y es embellecido con plata y oro dentro de nuestras casas. Vamos viendo qué tanto paganismo hay en nosotros mismos y en nuestra casa hablando como religión. Definitivamente todos alguna vez pusimos un arbolito, como aquí dice, y lo adornamos con plata y oro. Los árboles navideños no se ven tanto en iglesias evangélicas como en nuestras casas.
Y en todas las demás religiones cristianas usan un arbolito de Navidad, ¿no? Y aquí dice que es una costumbre vana. Entonces ya vimos que sí hay paganismo dentro de nosotros. Y ahora seguimos en Ezequiel 11. Del 1 al 12. Del 1 al 12. ¿Quién lo quiere leer? Yo. Ajá. El extraterrestre. Ezequiel 11, 1, 12. 11 del 1 al 12. ¿Sí me escucho? ¿No? Sí, sí te escuchas. Ah. Después el Ruaj me levantó y me trajo a la puerta este de la casa de Yahweh, la puerta que mira hacia el este. En la entrada de la puerta vi 25 hombres. Entre ellos estaba Yaasanyah, el hijo de Asur, y Peletiah, el hijo de Benayah, dirigentes del pueblo. Él me dijo: Ben Adam, estos son los hombres que diseñan vanidades y dan consejo perverso en la ciudad. Ellos dicen: el tiempo no ha llegado para edificar casas. Esta ciudad es la olla de cocinar y nosotros somos la carne. Por lo tanto, profetiza contra ellos. Ben Adam, profetiza. El Ruaj de Yahweh cayó sobre mí y me dijo: di así, dice Yahweh. Lo que ustedes dicen es correcto, oh casa de Israel, porque yo sé los diseños de los Ruajim. Ustedes han multiplicado los muertos en esta ciudad. Ustedes han llenado sus calles con hombres muertos. Entonces, Yahweh dice esto: aquellos que ustedes han matado y han desparramado sobre ella, ellos son la carne, y esta ciudad es ciertamente la olla de cocinar. Pero ustedes serán removidos de ella. Ustedes le temen a la espada, pero yo traeré la espada sobre ustedes, dice Yahweh. Yo los sacaré de entre ella, los entregaré a extranjeros y ejecutaré juicios entre ustedes. Morirán por la espalda. Yo los juzgaré en la frontera de Israel, y ustedes sabrán que yo soy Yahweh. Esta ciudad no será su olla de cocinar, ni ustedes serán la carne dentro de ella. Yo los juzgaré en la frontera de Israel, y ustedes sabrán que yo soy Yahweh, porque ustedes no han caminado por mis mandamientos, ni han obedecido mis estatutos, sino que han actuado según las leyes de las naciones que los rodean. Gracias. Entonces, fíjense aquí la sentencia que Dios está dando al pueblo de Israel por haber sido desobedientes, por no andar en sus caminos y por no andar en sus estatutos, sino que actuaron o han actuado según las leyes de las naciones que los rodean. Y yo pregunto, ¿nosotros no estaremos actuando según las leyes de las naciones que nos han rodeado? Pues sí, efectivamente, seguimos obedeciendo las leyes de las naciones que nos rodean. Repito, son leyes religiosas, ¿no? O leyes espirituales. Si queremos salir bien librados, debemos de destruir la casa llena de lepra. Estoy hablando de lo que hay en nuestro interior. Esa casa llena de lepra pueden ser doctrinas que aprendimos y que están totalmente equivocadas. Y hay una opción.
Si se fijaron, en la ley de las casas con lepra, si había una o dos piedras, se podían sustituir por una piedra limpia. Pero si definitivamente no se puede sustituir esa piedra, se derrumba la casa entera. Si dentro de nuestras creencias, de nuestra doctrina, podemos sustituir esa piedra leprosa por una piedra limpia, en obediencia a los mandamientos de Dios, pues lo podemos hacer y esa casa puede seguir en pie. Pero si nuestra casa lleva más de 1700 años leprosa y no ha sido limpia, no ha podido ser limpia, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Derribarla. Derribarla definitivamente y unirnos a los estatutos que Dios le dio a Israel. Y repito, no le dio los estatutos a los judíos ni a unas personas, sino, como ya leímos, le dio los estatutos y los mandamientos a toda la casa de Israel, a todo el pueblo de Israel y a los extranjeros que querían vivir con el pueblo de Israel. Una sola ley para todos los pueblos, dice Dios. Y ya por último, vamos a ver, todavía Dios nos da una última oportunidad en Apocalipsis 18. (18:1). Y bueno, vamos hasta el 24. Y ahorita les voy a platicar algo muy interesante acerca de esto. Apocalipsis 18, todo el capítulo. ¿Quién lo quiere leer? ¿Tú, Emma? Voy, ¿eh? Apocalipsis 18 Sí. dice: Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino de su furor, del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como a ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. Y los reyes de la tierra, que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, lino, aceite, flor de harina, trigo,
bestias, ovejas, caballos y carros, esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y aves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Gracias. Aquí vemos una advertencia. Dice en el versículo 4, oí una voz que salía del cielo que decía, salgan de ella, o sea, de la gran Babilonia, pueblo mío, para que no compartan en sus pecados, para que no sean infectados con sus plagas, porque sus pecados son una masa enfermiza amontonados hasta el cielo, y Yahweh se ha acordado de sus crímenes. Aquí está hablando de una masa enfermiza, como la lepra que leímos hace ratito. Aquí la indicación que Dios está diciendo, salgan de ella, pueblo mío. Le está hablando a su pueblo. Y el que tiene oídos para oír, como dice Yeshua, que oiga. Durante mucho tiempo, los cristianos han dicho que este mensaje es para los católicos. Y los católicos sin duda dicen que este mensaje es para los evangélicos. Y si preguntamos a quién va este mensaje, todos dicen que es para las demás religiones, menos para mí. Pero aquí está hablando claro al pueblo de Dios. Y está hablando que salgamos de Babilonia. Ya en alguna otra ocasión veremos qué ciudad es esa que menciona como Babilonia. No está hablando de la Babilonia antigua, sino la Babilonia moderna. Pero nos está diciendo que salgamos. Babilonia representa el sistema religioso, ya sea A, B o C. Y nos está diciendo que salgamos, porque sus pecados han subido como lepra. ¿Y qué se hace con la lepra? Con las casas llenas de lepra, se destruyen. Sí. Entonces la invitación es destruir esa casa leprosa que hay dentro de nosotros. Y está hablándole a su pueblo. Quien quiera que se considere pueblo de Dios, debemos de salir de Babilonia de inmediato, porque las señales que hemos estado viendo en los últimos días es que este tiempo se ha acercado y la destrucción de la gran Babilonia está muy cerca. Y más vale que salgamos de la Babilonia, no sea que toda nuestra casa y nuestro cuerpo quede lleno de lepra y seamos destruidos a causa de los pecados de la gran Babilonia. Y quiero terminar con algo
bastante interesante que a mí me impactó la semana pasada. En el versículo, aquí mismo en el capítulo 18, versículo 11, 12 y 13, habla así, dice, los mercaderes del mundo sollozan y lloran por ella, porque ya nadie compra su mercadería. Cantidades de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el 13 dice, termina diciendo, cuerpos y almas de hombres, o almas de la gente, dice aquí. Sí. ¿A qué se referirá que se comercia con los cuerpos y con las almas de las personas? Con los cuerpos bien podría ser trata, ¿no? La trata de personas, etcétera, etcétera. Pero las almas de las gentes, ¿qué podrá ser? ¿Qué creen? ¿Cómo? Porque está hablando de lo espiritual. Ajá. Sí, efectivamente puede estar hablando de lo espiritual, pero en la semana algo sucedió que me sorprendió en gran manera, es de que se comercian ya las almas en la bolsa de valores mundial. Sí. Ahorita les voy a enseñar. ¿Cómo? Fíjense, ¿Cómo puede ser? ahorita vamos a ver. Les voy a mostrar, les voy a compartir una pantalla. Espérenme un segundo. Ya nos vas a inquietar, Arturo. Fíjense, esto está impactante, Así es. Entonces ya llegó el tiempo. definitivamente. Fíjense, voy a compartir mi pantalla para que vean esto. O sea, eso es lo último que dice ahí. O sea, con ¿Cómo dijiste? Hola, hola. Era alma de hombres. Fíjense, 13. 13. voy a compartir mi pantalla para que vean esto, ¿eh? ¿Sí se ve mi pantalla? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Una raya, nada. Como la mayoría de ustedes saben, pues yo me dedico al comercio en la bolsa y todos los días se van agregando nuevas divisas y nuevos productos para comerciar. Se puede comerciar lo que ustedes se imaginen, café, naranjas, todas las divisas del mundo, oro, petróleo, aceite, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la semana acaban de dar de alta un nuevo índice, digamos, donde se llama COVID-19. O sea, se puede operar en la bolsa el COVID-19, el coronavirus. Y ahora, por ejemplo, en la bolsa, cuando tú compras y vendes oro, pues estás comprando y vendiendo oro. En las divisas, compras y vendes divisas. Y se va convirtiendo en dólares, ¿no? Todo lo que se comercie, si compraste oro, pues es el equivalente a dólares, divisas equivalente a dólares, y todo va equivaliendo a dólares. Pero aquí, ¿qué se podría comerciar con el COVID-19? Cada alma de las personas se convierte en dólares. Entonces aquí vemos lo que dice Apocalipsis, que se está comerciando literalmente con las almas de los hombres. En esta gráfica vemos el total de casos confirmados del COVID-19 a nivel mundial. Y dice que hay hasta ahorita 857,487 casos y me da la opción para comprar o vender. Si yo pienso, o de acuerdo a la lectura de la gráfica, me doy cuenta que va a seguir subiendo el número de infectados por el COVID-19, entonces le doy comprar. Y si le doy comprar, ¿qué estoy comprando? Almas de personas, y eso se va a convertir en dinero.
Si de repente ya creo que van a sanarse las personas, pues vendo. ¿Qué vendo? Almas de personas. Y este es el caso de los datos confirmados a nivel mundial. Pero yo puedo seleccionar por países, puedo seleccionar, ahorita déjenme mostrarles aquí. Fíjense, sí se ve, ¿verdad? Puedo comerciar el total de muertos que ha habido, el total de muertos en Estados Unidos, los confirmados en Estados Unidos, en Italia, en China, en España, en cualquier parte del mundo. Incluso puedo comerciar con los que se han sanado. Sanados totalmente en el mundo, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, incluido México. Entonces, ¿qué estamos comerciando aquí? Literalmente almas. Almas de vivos, almas de infectados, almas de sanados y almas de muertos. Así es. Wow. ¿Cómo la ven? Malo. Y bueno, ahí termino este mensaje que a lo mejor pudo ser hiriente para algunas personas, pero no es el ánimo de ofender a nadie, pero que sí nos analicemos y que desechemos todas esas piedras llenas de lepra, y si definitivamente nuestra casa está leprosa, con infección total, que la derribemos y que nos apeguemos exclusivamente a lo que Yeshua nos ordenó. Y su ley, pues es su Torah. Si alguien tiene un comentario, adelante. Literal, sin comentario. Estamos acabados. No somos nada. Pues es la realidad. Así es. ¿Alguna pregunta? Pues no, muy interesante la enseñanza del día de hoy, pero sí nos estamos acercando a lo que nos dice aquí las lecturas que acabamos de hacer, hasta comerciar almas humanas, ¿no? Que es difícil, pero es la realidad de este mundo, ¿no? Que vivimos hoy. Sí, efectivamente. Y cuando le llegue al fin a la Babilonia, pues se dejarán de comerciar incluso las almas. Así es. Mejor seguimos con el oro y con los euros. Así es. Sí, no hay que entrar a ese tema, ¿eh? Es una tentación muy grande. Porque ya preguntaron qué cuesta. Así es. ¿Qué opina Minerva? Almita quiso saber el costo de su cabeza. Así es. ¿Qué decías, Pa? ¿Qué opina Minerva? No oigo que diga nada. No, pues seguir leyendo la Biblia, estudiándola y viendo nuestra realidad. ¿Y Angelito qué dice? Pues que hay que leer la Biblia y orar a Dios. Claro. Bien. Pero se trata de leer la Biblia y estar dispuestos a obedecerla. Y en la obediencia nos va a costar mucho trabajo, incluso a dolor, dejar cosas que hemos hecho por años y que nos han gustado, nos han convencido que es lo correcto para Dios, así asado, ¿no? Pero a lo mejor estamos equivocados y sí,
nos va a doler dejar muchas cosas que el paganismo nos ha engañado, pues. Es que, pues, Dios quiera que nos ayude a ustedes y a nosotros para hacer las elecciones correctas. Así es. Sí. Incluso son pequeños detalles que a lo mejor no nos hemos dado cuenta y que pensamos que es algo bonito. Por ejemplo, hasta hace poquitos años, 2, 3 años, descubrimos que algo que es pagano y que está en la ley de Dios es que no debemos adornar con flores ningún lugar dedicado a Dios. Por ejemplo, podría ser una iglesia. Una iglesia bíblicamente está considerado como pagano adornarla con flores. Y son cositas pequeñas, pero que son paganismo, y si Dios lo indicó así, pues mejor ir eliminando cada punto que vayamos descubriendo de acuerdo a lo que Dios indica. ¿Algún otro comentario? Para que lo vean. Todas las iglesias Hola, están adornadas con hola flores. abuelita, hola tío. Hola, Sí. Miguelito, Hola, buenas Miguelito. tardes. Buenas tardes, Abu. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Pues sí, que lo que mi tío dice es muy importante saber lo que Dios manda y saberlo para obedecerlo. Y dice en el Salmo 112, empieza, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y luego en el 7 dice, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Mira, nada más ahí, algo para... Dice, para quien teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita. Gracias, Miguel. Muy bien. Muy buena pregunta que nos podemos hacer cada uno de nosotros si realmente nos deleitamos en los mandamientos de Dios, en la ley de Dios. Si durante años nos han enseñado que no estamos bajo la ley, ¿cómo nos podríamos deleitar de la ley de Dios si ya no tenemos ley? Probablemente ese versículo está mal interpretado. Pablo era él mismo lo dice, él era un fariseo de fariseos. Ellos se sabían la ley de memoria, de arriba para abajo. Y Pablo habla por lo menos de 7 leyes diferentes. Habrá que analizar a qué ley se refiere que ya no estamos bajo esa ley. Y efectivamente ese salmo nos dice que es una bendición amar la ley de Dios. Muchas gracias, Miguel. Bueno, ¿alguien más quiere compartir algo? Y si no, pues... Estoy en shock porque mi cabeza, mi alma tiene precio. Yo creí que el precio ya lo había pagado Yeshua. Pues sí, Y su no precio me está... gusta que el chanclas le intente poner precio. Y perdón que le diga el chanclas, pero no me gusta ni mencionar su nombre. ¿Algún otro comentario? No. Bueno, si quieren podemos orar para terminar la reunión. ¿Quién quiere orar? ¿Tú quieres orar? Sí. Padre Santo, Señor Yahweh, que estás en los cielos,
Te damos gracias, Padre, porque permites que tengamos la libertad suficiente en este país para leer tu palabra. Tengamos, Señor, la tecnología y la ciencia suficiente para vernos, hermanos, amigos, familiares, aunque estemos a distancia. Te damos gracias, Padre mío, porque tu palabra es dura, tu palabra es fuerte, y sin duda en esta noche harás que tomemos decisiones fuertes e importantes para beneficio de nuestra alma y para beneficio de las almas de nuestros familiares y amistades también. Ayúdanos, Señor Santo, a elegir. Permite que no sea tan doloroso el arrancar de nosotros la lepra que nos ha molestado y aún nos hemos deleitado en ella. Perdónanos, Padre mío, por nuestra desobediencia, por nuestra pereza para leer tu palabra, o también nuestra pereza, Dios mío, para tomar cartas en el asunto y hacer las transformaciones de nuestra vida que son necesarias. Permite, Padre mío, que con algunas piedras, solamente las que están en nuestro edificio, en nuestra casa, las quitemos, Señor, y sustituyámoslas por las piedras correctas, limpias. Pero Dios mío, si es completa la casa, la que está infectada, permite que sea preferible quitar toda la casa, Señor, y construir una nueva, que ir al infierno por amar esta casa en la que hemos estado por tantos años y aunque esté contaminada. Sabiduría, danos entendimiento, danos valor, Dios mío, por favor. Danos amor por ti, danos amor por los que nos rodean, danos amor, Señor Santo, por nuestros enemigos, danos amor por el mundo que va caminando derechito al infierno. Ayúdanos, Padre mío, a ser elementos de bendición, que las personas puedan reconocerte a ti, no a nosotros, pero a ti, Señor, como el único que puede salvarles, siempre y cuando te obedezcan. Bendice a cada uno de los integrantes de este grupo, bendice a los que están oyendo, bendice a los que han participado, a los que han leído la palabra, a los que han escuchado con atención y a sus familiares también. A todos, Señor, manda tu protección y líbranos de contagiarnos del virus que está pululando en el mundo. Pero ayúdanos, Señor Santo, también para ser cuidadosos y atentos con las indicaciones que nos dan nuestras autoridades sanitarias. Danos, Señor, el pan cotidiano, danos tu protección, líbranos, Señor, de maleantes, líbranos de asaltos, de violaciones, de todo lo malo, por favor. Permítanos estar unidos a ti y protegidos a ti, porque te lo pido humildemente, Dios mío, en el nombre del Señor Yeshua, y una bendición para todos los que oyen esta plática, este mensaje también. En el nombre de nuestro amado Señor Yeshua. Amén. 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 Muchas gracias. Amén.